Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que tuvieron un buen día y, como expresó nuestro hermano José, que Dios nos cuide nuestra salud física con tanta enfermedad, pero aun si nos enfermamos hay espacio ahí para crecer. Sabemos que las pruebas que Dios nos da es para que crezcamos y no para que fallemos. Y si fallamos, pedimos perdón y crecemos después de dicha prueba. Queridos hermanos, hemos estudiado, cuando he tenido la bendición de predicar los jueves, el libro de Juan. Hemos visto mucho, hemos visto un versículo, un cuarto del versículo. Si Dios quiere, vamos a ir a un poco más. Pero el libro de Juan es fascinante, ya que estamos yendo en este paso un poco lento y un paso muy analítico en el texto, tanto que estoy aplicando lo mismo en el libro de Job. Yo le recomiendo de que ore por entendimiento y que usted en su propio tiempo lea en avanzado el capítulo un día antes de la clase, o en su propio tiempo haga sus propios apuntes para que cuando se estudie el texto ya en el servicio de adoración pueda sacarle mucho más al texto. Es lo mejor que le puedo recomendar, porque a veces si entramos en el estudio sin tener una familiaridad con el texto, con la porción que estamos estudiando, muchas veces durante el sermón o la clase vamos a perder el enfoque porque no sabemos del contexto del pasaje, y eso se puede aclarar antes del estudio. Entonces es mi recomendación. Pero hemos visto bastante, tenemos el texto aquí. Ninguno de los versículos que estaré citando estará en pantalla, pero acompáñenme con sus propias Biblias. Pero dice el texto, Juan 1, 1-3, lo voy a seguir leyendo cada vez que estudiemos juntos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, como un buen hebreo, está hablando como un buen hebreo. Si notan en los Salmos, si notan en Eclesiastés, hay un tipo de literatura que utilizan mucho, un estilo literario, es paralelismo. Te dicen algo y luego te lo repiten, a veces con palabras diferentes, o en este caso con las mismas palabras. Y aunque suene una repetición de que está diciendo lo mismo, realmente no está haciendo eso el apóstol Juan. Está repitiendo para enfatizar algo sobre nuestro Señor Jesucristo, de que si no ha sido evidente hasta este punto, cuando Juan está hablando sobre el Verbo, está hablando sobre Jesucristo, está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Una vez una persona preguntó, ¿por qué el apóstol Juan no empezó hablando sobre Belén, sobre el principio humano de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hizo Mateo? Y la respuesta que le hizo la otra persona es: bueno, porque en el principio era el Verbo. Juan no está yendo directo al principio o el origen de la humanidad de nuestro Señor. Está yendo al principio de todas las cosas, no al principio del Verbo. Pues el Verbo, como aquí hemos visto, no tiene principio. Él es, como expresa el apóstol Juan luego en el libro de Apocalipsis, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, es el Alfa y el Omega, es eterno. Y otra palabra importante que se debe de estudiar es que nuestro Señor Jesucristo es preexistente. Eso es de que antes de que existiera algo que podemos palpar, que podemos ver con nuestros sentidos, el Verbo ya existía. Antes de la creación, Jesucristo era preexistente. Y si esa no es una declaración de su divinidad, entonces no sé qué es en realidad. Pero dice en el principio, estudiamos de que esta frase es una que se ve en el libro de Génesis, y Juan quiere que pensemos en Génesis porque Jesucristo está creando un nuevo Génesis, y se verá ese tema a lo largo del libro. Es una frase también que llamaría la atención a los griegos, como he explicado anteriormente. La otra frase que vimos es que en el principio era el Verbo. Y hablamos un poco sobre ese contexto griego que existe en esta palabra.
Verbo se puede traducir como palabra, entonces podríamos leerlo como: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En las versiones en inglés y en las griegas, esa es la palabra que utilizan, palabra. En inglés, the word. ¿Por qué se usa verbo en español? Porque en la traducción en el latín se usaba la palabra verbum, y por algún motivo la Reina Valera y otras versiones en español prefirieron utilizar verbum y traducirlo en verbo. Hay otras versiones, creo que, si no me equivoco, la Reina Valera actualizada, la versión del 2015, utiliza palabra y lo hace en mayúsculas porque está hablando de Jesucristo. Entonces aquí no está hablando de una palabra que podemos encontrar o que podemos decir, tampoco está hablando de un verbo que se ve en una oración, sino está hablando de algo mucho más allá de la gramática o mucho más allá del lenguaje, aunque ciertamente hay conexiones ahí. Para el griego, el verbo, la palabra, o lo que es originalmente el término, el logos, estaré utilizando estas palabras de una manera intercambiable. Palabra, verbo o logos en esta exposición se va a referir a Jesucristo. Creo que ya lo he hecho obvio hasta este punto en la serie. Para los griegos era la principal causa de todas las cosas, era la razón por la cual existimos, es la razón por la cual somos, es la razón por la cual podemos pensar, filosofar, razonar, etc. Esto era para el griego el logos, y hablamos sobre la evolución, que este término existió con pensadores muy antiguos como Heráclito, Parménides, el más famoso de todos, yo creo, Platón, y hablamos sobre los estoicos, el mismo grupo que el apóstol Pablo debatió en Atenas. Ellos pensaban de que ellos tenían una cosmovisión muy panteística, creían que Dios era el universo, de que todo lo que vemos o lo que percibimos en las estrellas, en la tierra y eso es Dios, esa es su esencia. Obviamente eso es erróneo, pero lo que sí podemos apreciar de su razonamiento es que sí creían en el logos. Y algo que se tiene que clarificar en todo este bosquejo filosófico que hemos hecho es de que no, la filosofía no es superior a la teología, ni tampoco es superior a la palabra de Dios, pero sí hay algo que rescatar con la filosofía, y eso es que la filosofía en sí es el amor a la sabiduría, un amor a la sabiduría o al conocimiento de ¿qué? De las primeras causas. Y los griegos, como los cristianos, quienes debatían en el primer siglo, en el segundo y en el tercero, razonaron de que las primeras causas de todas las cosas son divinas. Entonces la filosofía correcta te va a llevar, interesantemente, a la teología. ¿Por qué creen que Juan está iniciando con esta exposición de logos? Es porque a pesar de que era una palabra que se utilizaba mucho en los pensadores griegos, no era algo que ellos inventaron, era algo que parcialmente descubrieron en su filosofar, pero que es algo que es intrínsecamente teológico, tiene que ver con Dios. Entonces la filosofía correcta te va a llevar hacia la teología. Por eso Pablo pudo debatir y pudo persuadir a muchos de su audiencia en Hechos 17 con los epicureos y con los estoicos sobre Jesucristo. A pesar de que alude a ciertos pasajes de Génesis y de otras porciones del Antiguo Testamento, Pablo en Hechos 17 realmente está citando lo que los pensadores de estos grupos habían dicho. Utiliza la filosofía porque a pesar de que la filosofía erra en muchas cosas, de que se equivocan muchas cosas, ciertamente el ende de la filosofía correcta te va a llevar a un conocimiento parcial de Dios, y la teología refina ese conocimiento parcial que se obtiene en la filosofía. Entonces por eso di un bosquejo breve sobre el logos,
Pero ahora entremos en lo que obviamente nos interesa un poco más. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Es el logos o el verbo o la palabra algo que solamente se descubre con los griegos? Absolutamente no. Tomando prestado algo que dijo un cristiano en el segundo siglo, dijo, hay gente que antes de Platón y todas estas personas ya habían hablado sobre muchas de las cosas que ellos descubrieron. El Antiguo Testamento los llama profetas. Y bueno, a lo que voy con esto es de que esto, lo que hemos visto sobre Logos, ya había sido declarado en el Antiguo Testamento. Si ponemos mucha atención a cómo la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, se refiere a la palabra de Dios, está justamente en coordinación con lo que Juan dice sobre el verbo. Fíjense aquí nomás. Dios creó los cielos y la tierra, ¿a través de qué? ¿A través de bloques preexistentes de materia o de algún otro objeto? No, Dios creó los cielos y la tierra a través de su palabra. Es así como lo creó. Dios habló y todo empezó a existir. Y lo vemos en la secuencia en Génesis 1, en los 6 días, por supuesto. Dios ejerce su gobierno, Dios dirige las cosas, como explicó nuestro hermano Alfonso en el inicio de este servicio de adoración, por medio de su voluntad, pero lo hace a través de su palabra. Una palabra que utilizo mucho, providencia, el hecho de que Dios provee para todas las cosas, necesidades, provee justicia cuando es necesario, provee todas las cosas, pero lo hace a través de su palabra. Dios salva por medio de su palabra. Dios manifiesta su poder por medio de su palabra. En Isaías dice que cuando yo envío mi palabra, nunca regresará vacía. Los judíos, en el tiempo de los apóstoles, a pesar de que no tenían el Nuevo Testamento, ya estaban empezando a llegar a esta conclusión. Recuerden el pasaje de Gálatas 4:4, de que Dios envió a su Hijo en el momento apropiado. Dios estaba preparando a todo el mundo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, en su vida, muerte, sepultura y resurrección. Dios preparó todo. Dios preparó la geografía, Dios preparó los caminos, Dios preparó el pensamiento de las personas para que pudieran estar listos en todos los sentidos para recibir a Jesucristo. ¿Recibió la mayoría a Jesucristo? Pues no, como dice en Juan 1, versículos 11 al 13, pero sin embargo para muchos sí lo recibieron porque ya estaba el trasfondo filosófico, físico y teológico para aceptar al Logos encarnado. Regresando a lo que estaba diciendo, los judíos empezaron a ver una conexión entre cómo el Antiguo Testamento se refería a la palabra de Dios y los atributos y las obras específicas que esta palabra divina podía hacer. Se inicia en Génesis, como dijo, Dios creó los cielos y la tierra por medio de su verbo, por medio de su palabra, su providencia. Dios salva, Dios manifiesta su poder por medio de su palabra. La sabiduría de Dios, o el Logos, es acreditado como responsable de la creación. Comparen Proverbios 8, acompáñenme ahí, Proverbios 3, versículo 19. Proverbios 3, versículo 19. Fíjense cómo se refiere a la palabra de Dios, o en este caso la sabiduría de Dios. Vamos a leer 2 textos aquí en Proverbios. Proverbios 3, 19. Cuando lea el pasaje y ahorita que veamos el otro, compárenlo con lo que hemos leído con Juan. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, sabiduría también otro sinónimo a lo que hemos dicho de verbo, palabra o logos. De hecho, el griego te mostraría eso. El capítulo 8 del mismo libro, Proverbios 8, fíjense cómo elogia la sabiduría de Dios. Proverbios 8, y aquí tengo la referencia. Podemos incluso leer todo el pasaje, pero solamente vamos a leer el versículos 1 al 11.
Dice así, Proverbios 8, 1 al 11, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirigió mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Podemos leer un poquito más. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la ignorancia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Antes de continuar, ¿quién es el que está diciendo esto? Lo está diciendo la sabiduría divina. Está diciendo, yo soy la clave para que vivan una vida recta, una vida de justicia. Y yo estoy en todos los lados, yo estoy, casi podría decir, omnipresente. Recuerden, mientras siga leyendo, compárelo con lo que hemos visto con Juan. Hasta le voy a poner el texto aquí. Continúo leyendo Proverbios 8, 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y versículos 22 y 23, con esto concluyo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y luego va a seguir hablando de que antes de que existiera esto, yo ya estaba, antes de que existiera el agua, yo ya estaba. La sabiduría de Dios se está refiriendo como a alguien distinto de Jehová, pero que a la vez es Jehová. ¿Qué es lo que vemos aquí en Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Parece ser una separación ahí o una distinción, pero a la vez, y el Verbo era Dios, distinto, pero igual a la vez. Lo mismo en Proverbios 8, distinto, la sabiduría de Dios. Vuelvo a leer, eternamente tuve el principado, estaba en el principio, antes de esto estaba aquí, estaba antes de esto, yo era preexistente. Si el Logos o la sabiduría divina estaba en el principio, quiere decir que la sabiduría es eterna, lo cual significa que es divina también, porque nada de lo creado es eterno. Todo tiene un principio, todo fue creado menos Dios. Por lo tanto, si la sabiduría divina estaba en el principio con Dios, es Dios, pero a la vez y misteriosamente distinto de Dios. Vuelvo al punto principal de que estaba mencionando. Los judíos empezaron a hacer una conexión y decir, esta palabra, este verbo del que los griegos habían hablado, nosotros también lo encontramos aquí. Está inminente no solamente en la creación,
Está presente también en nuestras escrituras inspiradas. Por medio de esta sabiduría o logos existen las cosas. Estaba en el principio con Dios. Esta sabiduría estaba antes de todas las cosas creadas. ¿Habrá algo aquí que no estamos viendo, dirían los judíos? Bueno, el apóstol Juan está clarificando eso y está cerrando una brecha que existía entre los griegos con los cristianos, y también estaba cerrando una brecha que había entre los judíos con los cristianos, diciendo: este Señor a quien amamos y obedecemos está presente en sus escritores griegos y está presente en sus profetas también. Es algo fascinante, queridos hermanos. Si hubieran querido, no hubieran podido fabricar algo así. Esto es algo profetizado, es una realidad cristológica, de que si lo combinas con todo, Cristo realmente está presente en cada capítulo y cada versículo del Antiguo Testamento. Es increíble, queridos hermanos, lo que podemos notar con muchos años de estudio y cuando Dios, por supuesto, nos da la revelación en su sagrada palabra. Es solo así que podemos entender todo esto. Vamos al siguiente slide, si me pueden ayudar con esto, por favor. Aquí, muy bien. Entonces, el verbo está presente en las escrituras del Antiguo Pacto. El último punto dice: la sabiduría divina es también personificado. Lo que acabo de mencionar es Dios, pero a la vez distinto de nuestro Dios. Y vamos a hablar mucho de eso en los siguientes estudios. De hecho, en este estudio, porque tenemos bastante tiempo. Lo que quiero ver aquí es un breve resumen de este bosquejo que hemos hecho, de cómo Dios guió a todo el mundo a que fueran preparados a recibir al Logos, a nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos Proverbios 8, pero Dios guió también, como dice en Gálatas 4:4, a pensadores como Heráclito, a pensar y filosofar de que el Logos era una fuerza inmanente en la creación que gobierna el mundo y que le da al mundo y a los seres humanos su ser. Esto es lo que acabamos de leer en Proverbios capítulo 8. Como dijo Parménides, el Logos es la clave para alcanzar el conocimiento de las primeras causas, que son divinas, que es el conocimiento de Dios, y en este caso el conocimiento de Logos. Fíjense cómo Pablo se refiere a Jesucristo. Acompáñenme en Colosenses 1, versículos 25 al 28. Una vez más, queridos hermanos, yo no estoy diciendo de que Pablo le copió a él. Lo que estoy demostrando es que Dios es Señor de los cielos y de la tierra, que Dios es Señor del pueblo judío como también del pueblo gentil, y que su presencia es innegable y siempre está presente en todos los asuntos del ser humano, incluso este conocimiento del Verbo. En Colosenses 1, 25 al 28, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1, 25 al 28. Ustedes me ganaron porque estaba explicando, entonces hicieron trampa, no se crean. Pero dice aquí, en este texto precioso, dice de la siguiente manera: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y luego aquí: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que las personas en la antigüedad solamente conocían un poco, pero que hacía falta esa revelación. Pablo dice: ahora tenemos esa revelación, ahora tenemos un conocimiento verdadero de Dios, un conocimiento verdadero del Logos, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
capítulo 2, versículos 2 al 3. Un texto muy importante. Fíjense cómo Pablo se expresa de Cristo como el único medio, no solamente para la salvación, el único medio para obtener conocimiento verdadero. Lo que la filosofía en sí deseaba alcanzar, pero que es imposible que alcance por sí mismo. Cristo es, en otras palabras, filosofía y teología en la carne. Dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ¿hasta qué? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta riqueza, esta sabiduría del conocimiento, no la vas a obtener por medio de Buda, no lo vas a obtener por medio de Platón, no lo vas a obtener por nadie más que Jesucristo mismo, porque Él es el Logos. Él es, una vez más, lo que la filosofía intenta descubrir. La filosofía es el amor de la sabiduría, sabiduría que es el conocimiento de las primeras causas, las cuales son divinas. Terminará en teología porque la filosofía correcta intenta descubrir a Dios. Cristo encarna y da a conocer a Dios. Por eso en Cristo están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, de que Cristo es suficiente y que no necesitas a nadie más para salvación y para conocimiento. Me fui mucho más del contexto de las palabras de Juan, pero a esto se presta el texto, a que nosotros, teniendo la bendición de ser cristianos de muchos años, podemos entrar a un material un poco más avanzado y podemos ver de que Cristo realmente fue mucho más que un hijo de un carpintero, de que Cristo es el Logos, de que Cristo es Dios en la carne, de que cuando leemos el libro de Juan, por ejemplo, estamos entrando a este monte de transfiguración, de que estamos descubriendo la gloria de Cristo. Y cuando descubrimos eso, descubrimos la gloria de Dios. Increíble lo que la Biblia nos enseña. El Logos como la clave de conocer al verdadero Dios y alejarse de la falsa doctrina, ya hablamos un poco más. El Logos como la gran causa de la existencia de todas las cosas, el Logos como un operador, como un intermediario entre Dios y el hombre, siendo la imagen de lo divino. Ya estamos en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Saben, la mayoría de los artistas, los que dibujan o pintan algo que es memorable por años, son obras majestuosas que puedes descubrir y disfrutar de los detalles de una obra así, y para algunos por horas pueden disfrutarlo, pueden estudiar toda su vida. Y una cosa que he notado es que siempre dejan alguna seña, dejan algún signature o algo que caracterice de que yo soy autor de esta obra. A veces es muy sublime, a veces es difícil de encontrar, pero siempre hay una característica o algo que identifique o que acredite al artista. Nuestro Señor Jesucristo es el artista de este mundo, es el creador. Su existencia será obvia para aquellos quienes buscan
esa autografía o esa seña de su existencia. Él es, como dijo aquí, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es innegable su presencia, es innegable su gloria. Por eso, la ciencia, por eso el estudio del lenguaje, por eso el estudio de la filosofía, por eso el estudio de la historia, todo te va a llevar al conocimiento de lo divino, porque Cristo está presente en todo. Su presencia es innegable. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él es responsable y presente en todas las cosas. Él es responsable de la creación, Él es responsable de lo que sucede aquí en la tierra. Innegable. Ahora, ya vamos a entrar a la siguiente frase del versículo 1, de Juan 1:1, y veremos de que hay una porción muy interesante aquí que se requiere un poco más de clarificación. Voy a ir aquí al versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Vemos algo muy similar a lo que vimos en Proverbios 8. El texto identifica al Verbo como Dios, pero a la vez hace una distinción, que el Verbo era con Dios. ¿Cómo puede ser que es Dios y a la vez distinto con Dios? Es un gran misterio que estaremos tratando de discernir, tratando de reconciliar con varias porciones de las Escrituras, pero es algo que vale la pena ir descubriendo o ir analizando desde el principio de este estudio. Vayan conmigo en Juan capítulo 1. Y vamos a entrar, cuando concluyamos con el versículo 3 de Juan capítulo 1, versículo 3, que serán unas semanas más, voy a hacer una introducción a un estudio que necesitamos clarificar un poco, un estudio sobre la deidad. Un estudio de que si es aceptable de que el cristiano se refiera a Dios como Trinidad, o si es aceptable que el cristiano utilice el lenguaje trinitario, de que en vez de nomás referirnos como deidad o divinidad, si será posible que en nuestro vocabulario agreguemos el término Trinidad. Eso lo veremos ya cuando lleguemos al versículo 3. Pero antes de eso, veremos de que en Dios existe singularidad y pluralidad a la vez. Y no necesitamos ir muy lejos para notar eso. Fíjense en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, versículo 1, se nos habla sobre Dios. Se nos habla sobre el Padre. Versículo 14, Juan 1, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se habla del Padre y del Verbo. Y luego acompáñenme el versículo 32, Juan 1:32. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Juan 1:14 se habla, en todo el libro, en toda la Biblia, en toda la Biblia se habla sobre un solo Dios. Pero también a través de las Escrituras y lo que hemos visto aquí, se habla sobre ciertas distinciones que hay. En Juan 1:14 se habla sobre el Padre y se habla sobre el Verbo, como entidades distintas, no como dos dioses, hagamos eso claro, y no como si tomáramos la esencia divina y lo partiéramos en dos.
Porque si eso fuera el caso, entonces estaríamos diciendo de que el Padre es 50% Dios y que el Verbo es 50% Dios, y eso sería un gran error. Y luego vemos aquí, en lo que acabo de leer, en el versículo 32 a 34, que habla sobre el Espíritu Santo y habla sobre el Hijo de Dios. Y una vez más, como entidades distintas dentro de un contexto monoteísta, eso es, de un solo Dios, pero a cada vez se pueden distinguir entre sí. De que Juan, ni tampoco ningún otro escritor en la Biblia, confunde o hace un intercambio de personalidad o de identidad, si me permiten decirlo así, entre sí. De que realmente existe una distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo, y que realmente existe una distinción entre el Padre y el Verbo. Todo dentro de un contexto monoteísta. Esto es algo enorme en los temas teológicos que el cristiano tiene que aprender, y es algo que con el tiempo, en este estudio, con la ayuda de Dios y con su paciencia sobre todo, estaremos descubriendo poco a poco. Inicia de una gran manera el apóstol Juan. No me echen la culpa de tanta palabra. Es el apóstol Juan y yo tengo que clarificarlo. Si Dios nos permite, vamos a continuar con la siguiente semana hablando un poco más sobre esta distinción y no separación que existe dentro de la deidad. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.